7 de la tarde con 9 minutos, volvemos con más noticias aquí en Noticias 24. Por una eventual deserción escolar ante la crisis sanitaria. Es por eso que decidió ampliar el sistema de alerta temprana tendiente a identificar a aquellos alumnos que están en riesgo de abandonar la escolaridad. Para profundizar en este tema tan importante, otro efecto de la pandemia, estamos en contacto con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas TVN. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias. Ministro, puntualmente, ¿en qué consiste esta alerta temprana en deserción escolar? Es un concepto que lo habíamos conocido en otras veces, pero ¿cómo se lleva a cabo en un escenario tan particular como esta pandemia? Sí, bueno, la deserción escolar o el incremento de la deserción escolar puede ser uno de los efectos más negativos que puede atraer el coronavirus en el sistema educacional. Chile tiene tasas de deserción escolar que están hoy día en el promedio de los países desarrollados, pero crisis como esta potencian dramáticamente los factores de riesgo que hacen que esos números se incrementen. Y es por eso que hemos tomado ciertas acciones para que los establecimientos puedan manejar de mejor forma esos factores de riesgo y poder de alguna manera monitorear y prevenir ese incremento en la deserción. Específicamente, el sistema de alerta temprana es un instrumento que se diseñó junto al Ministerio de Desarrollo Social y que apunta a considerar distintos factores de riesgo que están, de acuerdo a la evidencia, asociados a las mayores tasas de deserción, incorporarlos en un instrumento que es un instrumento centralizado que le entrega reportes a los directores de los establecimientos educacionales para que sobre la base de esa información puedan identificar cuáles son sus alumnos que, atendido diversos factores, corren mayor riesgo de abandonar el sistema escolar y poder también entonces por esa vía poner foco en los apoyos que esos alumnos necesitan. En la práctica se traduce en un instrumento que combina distintos factores de riesgo que tienen que ver con la eventual cesantía de sus padres, el contexto familiar, el rendimiento académico, la trayectoria y la convivencia escolar de los mismos alumnos. Le entrega un reporte a los directores de los establecimientos y les permite sobre esa base poder hacer un trabajo mucho más fino. Este sistema de alerta temprana... ¿Sí? Solamente un dato, si nos puede entregar, si manejan cifras hasta ahora, sabemos que todavía puede ser muy preliminar, cifras sobre deserción escolar, sobre todo en estos 5.000 establecimientos que, de acuerdo a lo que tengo información, se va a establecer esta alerta temprana por la deserción. Sí, Chile tiene hoy día del orden de 180.000 niños y jóvenes fuera del sistema escolar, entre los 5 y los 21 años. Si uno lo concentra hasta los 18 años, esa cifra baja un poco del orden de los 80.000. Y como decía, es un número que obviamente es importante y por lo tanto nosotros venimos trabajando en políticas para evitar la deserción, pero está dentro de los promedios de los países de la OCDE. Lo que vemos hoy día, y es lo que ha pasado también en otras experiencias en otros países, es que esta crisis sanitaria termina por impactar en la deserción incrementándola, porque obviamente los factores de riesgo que típicamente están asociados a la deserción ahora se incrementan. Por ejemplo, el incremento en las tasas de cesantía, los factores de violencia intrafamiliar que lamentablemente se han tendido también a potenciar como consecuencia del encierro en el que las familias hoy día están conviviendo. La falta, y esto es un tema muy importante, la falta de conexión con los establecimientos educacionales. Uno de los principales factores para prevenir la deserción escolar dice relación con el vínculo entre el colegio y el alumno. Y obviamente hoy día, por las razones que estamos viviendo, ese vínculo se debilita y se debilita con mucha fuerza en jóvenes y en niños que tienen mayores riesgos de ser víctimas del abandono. Ministro Figueroa, ¿y ustedes han proyectado cuánto podría aumentar esta deserción escolar de 180.000 escolares? ¿Cuánto podría crecer? Estamos hablando de una pandemia que hasta ahora no sabemos, y en los efectos económicos, los efectos multidimensional, no sabemos hasta cuándo. Por lo mismo, ¿ustedes han proyectado cuánto podría aumentar esa deserción? Nosotros estamos trabajando en estudios más finos para poder proyectar a cuánto puede llegar esta deserción, pero lo que sí sabemos es, porque la evidencia recogida internacionalmente así lo muestra con claridad, es que es un riesgo inminente de la crisis sanitaria que estamos viviendo. La crisis sanitaria
tiene en el mundo educacional dos efectos muy negativos, que es lo que probablemente va a ver en Chile y lo que también ya se empieza a ver en otros países, que también se ha recogido por la evidencia que arrojan otro tipo de paralizaciones en años anteriores. Y es que las brechas de aprendizaje pueden profundizarse dramáticamente. Para que tengan una referencia, de acuerdo a la prueba PISA, que es una prueba que se toma a los 15 años a nivel internacional, Chile tiene en promedio un año de rezago en sus alumnos respecto de los países de la OCDE en lenguaje y matemáticas. Pero si uno va a los jóvenes de sectores más vulnerables, ese rezago llega a los 3 años. Por lo tanto, ya tenemos brechas de aprendizaje que tenemos que combatir y uno de los efectos es que esas brechas se puedan incrementar, porque lamentablemente, más allá de los esfuerzos que el Ministerio de Educación está haciendo y que las mismas comunidades también están realizando, un porcentaje relevante de niños y jóvenes está quedando al margen de sus vínculos con el sistema escolar. Y el otro efecto es el que estamos conversando, y es que la deserción, si bien no hemos podido todavía calcular en cuánto se va a traducir, pero la evidencia indica de que se incrementa porque precisamente los factores de riesgo asociados a la deserción se profundizan también como consecuencia de la crisis que el mundo hoy día enfrenta. Ministro, una crisis obviamente que tiene no solamente la educación, la economía, varios aspectos de la vida en puntos suspensivos. Hace un mes, un poco más, estamos hablando de un posible retorno a clases. Derechamente, ya lo hemos visto en la discusión, es un tema que no está en la conversación, sobre todo estamos hoy día enfocados en el tema de quizás la parte más oscura, en la crisis sanitaria. Pero ya es la preocupación de muchos papás. Este año escolar, directamente, ministro, podría verse, derechamente, cómo se va a evaluar, qué se va a hacer con este año escolar. ¿Se puede suspender el año escolar? Obviamente estamos en junio, todavía falta mucho, pero es posible con estos puntos suspensivos que yo le pongo. Esto no se sabe cuándo va a acabar, hasta cuándo las medidas sanitarias. ¿Podría eventualmente proyectarse que el año escolar nunca se vuelva al aula? Todo el trabajo del Ministerio de Educación está centrado en apoyar a los alumnos y a las comunidades educativas mientras las clases están suspendidas y a que una vez que desde el punto de vista sanitario sea posible retornar a clases, podamos implementar un plan de acción para, volviendo a clase y siempre que sanitariamente sea posible, se pueda ir recuperando. En ese contexto, las siguientes cosas que son importantes. Primero, reiterar, no existe una fecha establecida para un eventual retorno a clase, eso va a siempre depender de que se den las condiciones sanitarias. Segundo, nosotros hemos diseñado un plan de acción para que efectivamente, en la medida que se pueda, podamos ir recuperando las clases presenciales y eso se basa primero en la seguridad como principal factor. No se van a tomar medidas que no apunten a la seguridad de las comunidades educativas y a cuidar su salud. Segundo, en la flexibilidad y tercero, en la equidad, porque efectivamente es muy importante que un grupo importante de alumnos que hoy día está quedando al margen del sistema educativo pueda recuperar lo que ahí se entrega. Y para ello, y esto tiene que ver mucho con tu pregunta, Andrés, además de un diagnóstico integral que se hará, además de una nivelación, hemos también trabajado en una priorización curricular. Eso ya está disponible, lo tienen todos los establecimientos educacionales. Se trabajó junto al Consejo Nacional de Educación que aprobó la propuesta y consiste en un currículum transitorio que contempla solo aquellos elementos que se consideran fundamentales para poder asegurar una progresión en los aprendizajes. ¿Pero se va a nivelar el próximo año con las materias que quizás no se pasaron este año, perdón, ministro? Efectivamente, esto es un plan que se implementará este año y el próximo, y opera de alguna manera, para verlo como gráficamente, como un acordeón, en el sentido de que mientras más tiempo exista disponible para poder sacar adelante este currículum transitorio, son más los contenidos que estarán presentes. Mientras menos tiempo exista, se concentra en aquello que es fundamental. Y por lo tanto, frente a la pregunta, si tenemos que dar por perdido el año, la respuesta es no. Estamos trabajando para apoyar mientras las clases están suspendidas y estamos también anticipando, cuando desde el punto de vista sanitario sea posible, que el retorno a clases permita poner foco en aquellos elementos que son fundamentales, que son posibles de integrar en distintas asignaturas y que son significativos para los alumnos, para que este año, cuando sanitariamente sea posible, podamos volver a clases y el próximo año también se trabaje en conjunto, de tal forma que, en definitiva, la crisis sanitaria, la crisis económica que trae aparejada no se transforme, además, en una crisis educacional.
Ese es el objetivo del Ministerio y en ese contexto estamos trabajando junto a los alcaldes, a los sostenedores que tienen también el mismo compromiso. Ministro, ¿es posible que una plataforma que ha sido bien aplaudida por los papás, TV Educa Chile, se extienda más allá de la pandemia, que quizás sea algo que sea permanente, esta plataforma con contenidos educativos, televisivos? A muchos papás le ha hecho mucho sentido, sobre todo papás o muchos que no tienen acceso al cable, o a este tipo de contenidos. ¿Se puede extender quizás una vez que termine esta pandemia? No sabemos cuándo, pero puede ser algo que quede como permanente. Bueno, yo creo que el resultado del trabajo en TV Educa Chile, donde gracias al Consejo Nacional de Televisión, a los canales agrupados en Anatel, en Arcatel, al aporte que también ha hecho el Ministerio de Educación con un segmento específico, que son clases que se entregan en la programación, ha sido primero un esfuerzo muy significativo de distintos actores, lo que da muestra de la unidad en torno a objetivos comunes. Segundo, yo creo que un gran aporte para las familias que ven aquí, también para profesores que ven en esto un apoyo. Nosotros, por ahora, hay un compromiso de los canales de seguir apoyando con esta iniciativa mientras dura la emergencia y nos parece, y así lo hemos conversado también con la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, que es una iniciativa en la que creemos sería muy interesante poner mayores esfuerzos y mantener este espíritu de unidad y de colaboración de la televisión chilena para aportar también con contenidos de entretención educativa. Ministro, hay muchos puntos obviamente que van, conforme va avanzando la pandemia, va avanzando el calendario sobre todo, van generando preocupación. Le pregunto, por ejemplo, por la PSU, que ya este verano hubo 3 PSU, ya fue una PSU bastante particular, se le van a hacer cambios, pero ¿cómo va cambiando esta nueva PSU de transición conforme también va avanzando la pandemia, va avanzando el calendario? ¿Se va a realizar la PSU? ¿Cómo lo proyectan ustedes? ¿Cómo van, y lo último, adelantando escenarios? Sí, bueno, lo primero, recordar que la PSU propiamente tal se rindió por última vez este año en enero. La prueba que vamos a tener de aquí en adelante es una prueba de transición que ya tiene una serie de modificaciones en sus contenidos, en sus temarios. Para ir anticipándonos a lo que viene en un contexto de COVID como el que estamos viviendo, se han tomado varias iniciativas. Primero, tenemos disponible en la página aprendoenlinea.mineduc.cl preuniversitarios gratuitos. Son gratuitos tanto para los alumnos como para el Ministerio de Educación. Es un esfuerzo que se ha hecho junto a preuniversitarios que pusieron a disposición su material para que los jóvenes puedan prepararse por esa vía. Segundo, los temarios para la prueba de transición fueron ajustados en orden a que también calce con lo que los alumnos ya han visto hasta tercero medio y se incorporan solo algunos elementos muy precisos de cuarto medio. Por lo tanto, hay también una adecuación de los temarios en esta prueba de transición para que los alumnos puedan seguir preparándose. La fecha de la prueba no se ha dado a conocer todavía, obviamente depende un poco de cómo evolucione la situación sanitaria y en qué medida podamos, como lo estamos conversando, volver a clases si se dan las condiciones sanitarias. Sí. Pero sí es importante que los jóvenes tengan claridad de que para acceder a la educación superior deben seguir preparándose y recomendamos hacerlo a través de los preuniversitarios que están gratuitamente disponibles en aprendoenlinea.mineduc.cl. Muchas gracias, ministro de Educación, Raúl Figueroa. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, con Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias.